Buenos días, mis hermanos. Nuevamente con ustedes este domingo para compartir juntos la palabra, el mensaje. Y quisiera comenzar preguntándonos lo siguiente: ¿cómo se sienten? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro comportamiento en este tiempo? Quisiera invitarles a analizar lo siguiente, a que veamos la siguiente ilustración. El uso de frenillos o aparatos en los dientes, ¿quién se los coloca? Alguien que tenga la necesidad de corregir su dentadura, ¿verdad? Porque la condición de la misma no es la mejor. Quiere mejorar su apariencia, tiene un problema con la mordida, o cualquier otra razón que amerite hacerlo. La persona que recurre a esas instancias es porque desea tener un cambio en su condición bucal, mejorar su aspecto, lucir bien, etc. Lo cual implica someterse a ese tratamiento, pasar por un proceso. La persona en cuestión solo tiene en mente el cambio, la mejora que va a obtener después de haber cumplido con tal tratamiento. Esa persona no está pensando en lo incómodo, lo doloroso que pueda ser, en cómo voy a lucir durante todo ese tiempo que tenga estos aparatos en mi boca, la molestia para comer, nada de eso. Solo piensa en el buen resultado que obtendrá. Por lo tanto, no piensa en ningún momento en abandonar el tratamiento. Que llegado el día en que le son retirados los aparatos, lo primero que hace es verse en un espejo, para ver cómo quedó y sentirse satisfecho del logro obtenido. O pudiéramos poner otro ejemplo, una cirugía plástica. Nadie piensa en el proceso, en lo doloroso, lo riesgoso que ésta puede ser. Todos piensan en el resultado final, en lo que se quiere obtener. Ahora bien, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y dice de la siguiente manera: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El Señor desea llevar a feliz término su obra en nosotros, que su iglesia luzca perfecta, sin manchas ni defectos, que no nos falte nada, por lo que nosotros requerimos ser procesados con diferentes tipos de tratamientos, de pruebas, que trabajen aquellas cosas que necesitamos mejorar y cambiar para lucir agradables delante del Señor y nosotros sentirnos satisfechos. Vale la pena entonces pensar, ¿nuestra actitud ante las pruebas y dificultades cuál es? ¿Nos sentimos contentos y agradados por ello? ¿O nos sentimos achicopalados, cabizbajos, sin fuerzas, sin ánimo, frustrados, preguntándonos que por qué nos está pasando todo esto? ¿Somos reactivos ante las pruebas? ¿Evitamos cualquier incomodidad que ésta nos represente? El Señor en Hebreos nos dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Queriéndonos enseñar con esto, que cuando el Señor nos considera sus hijos, nos hace parte de su iglesia, empieza un trabajo de cambio en nosotros, quitando aquellas cosas que no nos convienen, ajustando otras tantas, con el fin de cambiarnos, de fortalecernos, de que crezcamos, para lucir finalmente como el Señor espera. Para ello, nos vamos a ver en la necesidad de ser sometidos a un proceso donde nos vemos limitados, a vernos forzados a hacer algo en contra de nuestra voluntad, a no contar con la libertad de movernos a nuestro parecer, a rendirnos, a sujetarnos, a humillarnos, lo cual nos lleva a sentirnos incómodos, desconcertados, y de pronto olvidar que el propósito de nuestro Señor es llevarnos a un nivel óptimo de perfección y santidad, siendo necesario todas estas pruebas y aflicciones que atravesamos a lo largo de nuestra vida. En el capítulo 12 de Hebreos
versículos del 10 al 12, leemos lo siguiente. Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La enseñanza que nuestro Padre quiere ayudarnos a entender es a que tengamos presente que con todo Él tiene un propósito. Y esa situación presente no escapa de ello. Recordemos que el Señor nos dice que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Ninguno de nosotros se imaginó que nos llegaría una situación como la que estamos atravesando. Tremenda prueba, tremenda disciplina. En nosotros hay aspectos y situaciones, desperfectos y manchas que el Señor quiere corregir en nuestra vida, para llevarnos al objetivo final, que es la perfección y participar de su santidad. O dicho de otra manera más entendible, tener esos requisitos para poder verle. Su palabra nos menciona que sin santidad nadie verá a Dios. Si nuestro objetivo es poder verle, debemos tener esa estatura del varón perfecto, y así presentarnos aprobados delante de Él sin tener nada de que avergonzarnos. Por lo que entonces es necesario permitir que el Señor obre en nuestras vidas. En vez de preguntarnos, ¿por qué nos están pasando todas estas cosas? No le encuentro sentido a nada de esto. ¿Cuál es nuestra reacción? Las pruebas que enfrentamos nos desaniman. Nos provoca tirar la toalla. O nos animamos y nos proponemos llegar hasta el final. Como nos recuerda Pablo allí en Filipenses, cuando menciona algo como, no quiero decir que lo haya logrado todo, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Debemos sentirnos dichosos, entonces. O dicho más fácil, muy felices, cuando pasemos por toda clase de dificultades, teniendo en mente el premio que obtendremos. ¿Cómo es esto?, pudiera preguntarse. Así como la ilustración de la persona con los aparatos dentales. ¿Qué le importó más a esa persona o qué le importa más a esa persona? ¿Lo difícil del proceso o el resultado final? Ninguno le dice al doctor, vamos a dejar esto hasta aquí, esto es demasiado, no aguanto. Sino que al final, cuando vea la diferencia, el cambio, dirá, valió la pena. Así cuando nuestra confianza en Dios sea puesta a prueba, aprenderemos a soportar con más fuerza las dificultades, no olvidando que el Señor está trabajando en nosotros, en esta aflicción que nos ocurre actualmente o en cualquier otra que se nos presente. El Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. A veces esto lo decimos muy fácil, pero analicemos con mayor detenimiento lo que implica esa expresión. Si algo debe traernos paz, es saber que nuestro Señor va de la mano con nosotros y que Él venció al mundo, queriendo enseñarnos que no hay cosa que se nos pueda presentar que de la mano de Él no podamos vencer. El Señor es quien conduce y conoce la vía para llevarnos en cada prueba hasta el final, hasta la meta. Y esa meta gloriosa, que es la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos resistir para que seamos mejores y podamos obedecer lo que se nos ordene. Entender nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia de Él. Cuando nos reconciliamos con el Señor y nos volvemos a Él, dentro de su propósito está en que las cosas vuelvan a ser como lo estableció en un principio, en que todo venía de la mano de Él. Recordemos allí en Génesis, cuando el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, diciéndole que podía comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto.
porque del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Y el Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos que daban frutos deliciosos. Lo teníamos todo. Hasta que pecamos y nos perdimos de todo eso, por querer agarrar uno, por nuestras fuerzas, por nuestra cuenta, que Él no nos estaba dando. Las pruebas que enfrentamos a lo largo de nuestra vida deben darnos la oportunidad para entender nuestra dependencia de Él y la necesidad de su intervención en todas las cosas, reconociendo que todo viene de la mano de Él, sabiendo que su propósito es ayudarnos a deslastrarnos de todo aquello que nos separa de seguir de la mano de Él, y que la luz de Cristo nos alumbre la vida. No le tengamos miedo a las pruebas, que quien nos acompañe en cada una de ellas es fiel, nuestro Señor. Les invito a que estemos orando. Señor, gracias porque nos conoces. Gracias porque sabes cada aspecto de nuestra vida, cada pensamiento, cada sentimiento. Y sabes también que no nos gustan las pruebas, que esto que estamos atravesando en los actuales momentos nos desagrada. Lo hubiésemos querido evitar a toda costa. Pero estamos entendiendo de que las pruebas no son necesarias en la vida, porque ellas tienen un propósito, y es ayudarnos a crecer, a madurar, a deslastrarnos de todas esas cosas que nos impiden crecer para ser semejantes a ti y poderte ver al final del camino. Gracias por ello, Señor. Ayúdanos entonces a darle tu perspectiva a las pruebas, a sentirnos alegres, dichosos, como nos lo dices en tu palabra. Danos la fuerza, danos la tranquilidad, porque sabemos que tú nos estás acompañando en cada prueba, en cada momento, en toda situación. Y saber de que en ti tenemos la victoria, porque tú venciste al mundo. Gracias por eso, Señor. Gracias por darnos esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, sabiendo que vamos de tu mano y que no estamos solos en cada situación de esta. Ayúdanos entonces a que eso no se nos olvide. Gracias de verdad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una vez más, para culminar, también el Señor quiere darle una palabra a toda aquella persona que pueda estar oyendo este mensaje por primera vez y que está concientizando de su necesidad del Señor, de que se ha dado cuenta de que solo no puede enfrentar estas pruebas y necesita de la compañía, de la protección, del cuidado del Señor. Y quiere decirle que le acompañe. Pues permítame compartirle que esta invitación también es para usted. Y la manera de cómo ponerse en las manos del Señor, para que Él tenga cuidado de usted y le lleve en medio de las pruebas que pueda enfrentar en la vida hasta la meta, es poniéndose en las manos de Él. Y para ponerse en las manos de Él, lo primero que necesita entender es que usted le ha fallado, ha pecado contra Él y necesita arrepentirse. Y si en su corazón hay ese deseo y esa necesidad, la invitación es para que pueda ponerse a cuentas con Él, diciéndole estas palabras: Señor, reconozco que he pecado contra ti, que he fallado, que he tratado de vivir mi vida por mi cuenta, en mis fuerzas, en mi sabiduría. Perdóname
porque ahora entiendo que necesito de ti. Por eso quiero abrirte mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador, sabiendo y entendiendo que lo que hiciste en la cruz, lo hiciste para perdonarme, para salvarme, para darme esa vida eterna. Por eso, haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido confiando y creyendo en ti. Amén, amén. Familia IBE, Dios les bendiga. Estamos despedidos.